Hermanos míos, el Calvario es el lugar del milagro. El Calvario es el lugar del escándalo. La cruz de Cristo representa todas esas condiciones extremas, como el compositor lo presenta, como una obra de arte única, incomparable, irrepetible. El Calvario entonces es el punto alto del proceso humano, de la existencia humana, de la realidad de los seres humanos aquí en la tierra. Y gracias. Y la grandeza de lo que se ha dado allí, hermanos míos, expresa la virtud de la sabiduría de Dios. Es la forma como Dios debió conducir las cosas para que el ser humano pudiera romper con toda la fuerza de la maldad, pudiera vencer la maldad y pudiera comenzar a vivir de una forma virtuosa que le diera la oportunidad de superarse a sí mismo y le diera esa condición especial de identificarse con un propósito eterno, el propósito eterno de Dios. Por eso, mis hermanos, la invitación es a reflexionar un poco acerca del mensaje de la cruz, entendiendo que nunca ha sido fácil asimilarlo, nunca ha sido fácil. Es decir, es un mensaje conflictivo, es un mensaje que se presta a muchas contradicciones y a los mismos cristianos les resulta difícil asimilarlo y orientar su existencia en la claridad de su contenido. La cruz como mensaje es el centro del cristianismo, ¿no? Yo quiero que entiendan que el cristianismo fundamenta todo su pensamiento y todas sus posturas existenciales alrededor de la cruz. Escuchen lo que estoy diciendo, ¿ya? Todo lo que el cristianismo asume como filosofía de vida aquí en la tierra, lo hace en virtud del mensaje de la cruz, en virtud del mensaje de la cruz. A veces uno descubre que contradictoriamente a mucha gente y muchas estructuras religiosas terminan por desconocer el mensaje de la cruz, porque les resulta conflictivo y tienen que elaborar un mensaje alternativo, que es el que muchas veces uno escucha en este tiempo.
Cuando las personas se quedan cortas para interpretar el mensaje de la cruz y convertirlo en fundamento de sus existencias, hermanos, hay una pérdida del valor de fondo del cristianismo y del contenido de fondo del cristianismo. El cristianismo se pierde alrededor de muchos intereses, donde el elemento central, que fue lo que entendió Jesús, porque llegó el momento en que él entendió el valor de ese paso que tenía que dar en su historia y su manera de concluir la vida, no como él lo había pensado, no como él lo hubiera querido, pero entendió que la ciencia y la sabiduría de Dios estaban dirigidas alrededor de ese propósito del Calvario. Jesús, poco a poco, al asimilarlo, se dedicó a despertar conciencia a sus discípulos. Y hermanos, los discípulos de Jesús, que finalmente asimilaron el misterio de la cruz como un misterio de profundo contenido espiritual, ellos se dedicaron a formar la iglesia alrededor de ese principio. Y por eso el mensaje de ellos está centrado en la cruz del Calvario. ¿Ya? El mensaje de ellos está centrado en la cruz del Calvario. Entendemos que después de la cruz viene la resurrección. Y la resurrección es lo máximo, pues, del logro humano. El ser humano que resucita para no volver a morir es lo más grande que se puede alcanzar. Pero hermanos, eso no se hubiera alcanzado, eso no se hubiera logrado si la cruz no es asimilada. ¿Ya? Si la cruz no es asimilada. Por eso me llamó la atención, me llama la atención nuestro himno, mi vida es tuya, Señor. En la estrofa final dice: descubro el milagro de tu salvación y el mundo sabrá, mi Señor, que en esta locura está la solución. Piensen ustedes, que en esta locura está la solución y con Dios la reconciliación. Es de locos pensar que la solución está en una cruz. La solución no está en una batalla en donde las fuerzas de Dios enfrentan las fuerzas del mal. La solución no está en una simple discusión filosófica, existencial, en una teoría. La solución está en una cruz. Aleluya. Ahora es real. Tú gobiernas mi todo. No importa, fíjense ustedes, esta es la locura, no importa lo que hay que vivir. Morir es ganancia si lo hago en tu amparo. Yo te pertenezco, Jesús.
Esa es la cruz. Esa es la cruz. La cruz es un componente real, concreto, de la existencia de los seres humanos en este mundo. Y cuando se plantea como una posibilidad existencial, todo el mundo le saca el cuerpo. Cuando la vida demanda de una forma extrema, nosotros hacemos todos los esfuerzos por evitar, por ejemplo, tener que pasar por el dolor, tener que aceptar los padecimientos, tener que asimilar las pérdidas y asumir eso como algo válido y no como una condición accidental que se cruza y nos compromete a vivir como nosotros no queremos, de modo que cuando está en el horizonte nuestro la posibilidad de el dolor, del sufrimiento, pagamos el precio que sea por evitarlo y somos capaces de vender a veces nuestra conciencia. En muchos momentos tenemos esa disposición de romper con valores, con principios de fondo. Total es que la vida la consigamos placentera hasta el final. Eso de tener que aceptar la vida con toda la fuerza de condiciones desagradables para mantenerse firme en los territorios de lo justo, de lo verdadero, de lo honesto, de lo correcto, en términos bíblicos de la voluntad de Dios. Eso, hermanos, no es lo que nosotros entendemos que debe ser la vida y no es lo que frecuentemente hacemos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso es una locura, eso es absurdo. Lo que se pueda hacer por evitar todo eso, lo hacemos. Y claro, eso ha creado una cultura, ha creado un mundo donde la gente renuncia a sus más o a los más preciados valores del bienestar humano o de las razones humanas para la existencia, renuncia a eso porque no quiere enfrentar la realidad de la cruz. ¿Bien? Esa es la condición que define el cristianismo, insisto, y que desearía que nosotros le dedicáramos un tiempo a la reflexión sobre esto en estos dos días de celebración espiritual en nuestros cultos. Vamos a hacer una oración. Les pido el favor que se pongan de pie. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos guíe en esta elaboración del pensamiento cristiano. Luchamos para que todas las personas conozcan el cristianismo como se debe entender el cristianismo y que les saquen provecho como idealmente se le debe sacar provecho. Uno no puede recibir de Dios en un territorio no presupuestado por Dios. Y
la cruz de Cristo es parte del presupuesto de Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos dé entendimiento para concebir en nosotros claramente el sentido de esta idea. Y que Dios nos dé sabiduría para ubicarnos en la práctica de nuestra vida alrededor de este principio. Y que Dios nos dé poder, capacidad, fuerza para mantener nuestra voluntad en el territorio correcto y que no haya nada en este mundo que sea suficientemente poderoso para seducirnos y llevarnos a actuar inconsecuentemente con el principio evangélico, con el principio cristiano de la Escritura. Oremos, Padre eterno, gracias por todo lo que nos concedes, por esta experiencia de fe que como iglesia nosotros vivimos en medio de esta congregación en la que tú nos has convocado a ser parte de tu pueblo, Señor. Bendícenos hoy a través de tu palabra. Háblanos directamente al territorio de nuestra conciencia. Despierta en nosotros la sensibilidad necesaria para interpretar correctamente lo que nos quieres decir y sobre todo, Señor, conviértenos en personas suficientemente sabias para replantearnos a tiempo antes que los patrones culturales de este mundo nos impidan, Señor, llegar a ubicarnos en la vida, en los territorios de salvación a los que tú nos llamas. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra es clara y deseamos, Señor, que sea clara para cada uno de los presentes, para cada uno de los participantes en esta reunión. Te pedimos entonces que dirijas las expresiones, dirijas las ideas, oriente, Señor, la fuerza de los argumentos para que a cada uno le llegue el contenido que precisa para, Señor, alcanzar los recursos tuyos a través de posiciones válidas que se toman en la vida. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. La canción de Marcos Vidal que cantaba Pablo toma una frase de uno de nuestros signos tradicionales. En la cruz, donde primero vi la luz y la sangre y la mancha de mi alma, yo la vi. Donde primero vi la luz. Cuando se habla de luz, está haciendo referencia a una claridad que nos llega, ¿ya? Do primero vi la luz y la mancha de mi alma yo la veo. Poder uno hacer uso del recurso de salvación que Dios nos provee en Cristo requiere que nosotros, con la ayuda de Dios a través de la iglesia, que se mueve en el rigor del Espíritu, de la claridad del Espíritu, nosotros entendamos lo que hay allí y lo tomemos de la manera válida y actuemos consecuentes con eso. ¿Ve? No es de cualquier manera, no es entendiendo una simple idea religiosa, sino colocando la vida en
perspectiva válida respecto a lo que se dice, a lo que se enseña, a lo que el mensaje del Evangelio dice. Hermanos míos, la presentación de la cruz como el mensaje de la Iglesia ha constituido un problema de difícil solución. Uno diría que de las cosas más difíciles que hay, eso que se ve tan sencillo, ¿no? Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, derramó su sangre y nos limpió de todos nuestros pecados. Y nosotros decimos, apenas oímos eso, la cogí, lo entendí. Y luego cuando tenemos que actuar consecuentes con eso para que se aplique el rigor de la obra de Cristo en el Calvario, nosotros torcemos existencialmente todo. Porque nosotros todo el tiempo necesitamos quitar a la cruz de por medio. A nosotros nos gusta la idea de Cristo sentado a la diestra del Padre. Nos gusta la idea de irnos con Cristo a reinar con Él. Pero no entendemos que en el camino que nos lleva a la resurrección de Cristo hay una cruz. Hay una cruz. Y la cruz la colocó en medio de los caminos de todo el mundo, Dios en su infinita sabiduría, y poder entender toda la sabiduría escondida en esa actitud, en ese elemento colocado como necesario para la existencia, es el que le da validez a el Calvario para la vida de cada uno de nosotros. Hermanos míos, hablar de la cruz es hacerlo como hablando de una realidad extraña. Porque aunque en la formalidad religiosa nosotros, los cristianos del mundo occidental, hace mucho tiempo asumimos la cruz y nos la colocamos en el cuello y usamos muchas expresiones de la cruz. Su sentido de fondo no llega, no cala. ¿Ya? Es una realidad extraña, es una realidad paradójica, algo que el hombre rechaza con todas sus fuerzas. La cruz forma parte de aquel misterio del sufrimiento que ha acompañado a la humanidad en su historia y lo hará hasta el final. Mientras haya hombres que vivan en este mundo, la cruz tendrá vigencia. ¿Me están oyendo bien? La cruz tendrá vigencia. El primero que experimentó la dificultad para meter a las personas en la claridad del mensaje de la cruz, su significado y su poder, fue Jesús. Y a Jesús le quedó difícil trabajar a sus discípulos. Nosotros leíamos el texto de Mateo capítulo 16, ¿no es cierto? Pero voy a mostrarles un texto paralelo en Marcos capítulo 8, Marcos 8. Jesús habla con sus discípulos
en el versículo 31, y fue en este momento que comenzó como a abrirles la mente para que entendieran que el camino de la salvación tenía que cruzar por una ruta no muy agradable y no fácil de entender, no fácil de entender. Dice el versículo 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado de los ancianos por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Un resumen de la experiencia de los padecimientos de Cristo con el resultado final de la resurrección. Después de 3 días estando muerto. Es decir, después de confirmar hasta la saciedad de que se había muerto. 3 días, la idea de 3 días es para no dar lugar a dudas. Él se murió en serio. A él no le dio un ataque cataléptico. A él no, simplemente pues lo colgaron allí en la cruz y los discípulos rápido lo bajaron para curarle las heridas y ponerlo en el plan de convalecencia hasta que se recuperara totalmente. No, él se murió y 3 días identifican la idea. Y al tercer día resucitó. Pero fíjense ustedes que allí está la resurrección. Jesús la está mencionando. Los discípulos, cuando escucharon a Jesús hablar, fue tan impactante el hecho de decirles a ellos que era necesario padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, que ellos no le prestaron importancia a la resurrección, porque de hecho quedaron totalmente bloqueados por la idea de un padecimiento injusto, ellos creerían innecesario, porque había razones suficientes para que Cristo accediera al triunfo definitivo sin tener que padecer, porque era un hombre suficientemente justo, suficientemente correcto. Ellos no lo aceptaron y la demostración de que no lo aceptaron fueron las palabras del apóstol Pedro. Leemos nosotros que Pedro lo tomó aparte, dice el texto, versículo 32, y comenzó a reconvenirle. Bueno, uno entiende, a esa edad de la experiencia espiritual de los discípulos, no se podía esperar que ellos comprendiesen el misterio de la cruz. Para ellos resultó un planteamiento desafortunado y los desinfló, los entristeció. Y yo creo que muchos llegaron a pensar, ¿y qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene esto?
como pensamos nosotros muchas veces, viviendo nuestra vida cristiana, pasando por situaciones duras, como a veces toca pasar, de modo que llegue el momento en que nosotros preguntamos, ¿y qué sentido tiene esto? Aceptar el Evangelio, buscando la protección de Dios para tener que vivir esto, pues ¿qué sentido tiene? ¿Ya? Eso pensaron ellos. Ellos, como para el común de los seres humanos, el dolor lo entienden como algo que hay que eliminar, mientras que Jesús lo presenta como una realidad que hay que abrazar y hacerlo voluntariamente, entendiendo que la alternativa que se le presenta es: o usted acepta la voluntad de Dios y asume la vida con todas las implicaciones dolorosas a las que tiene que enfrentarse, o usted renuncia a la voluntad de Dios y vive de acuerdo a otros criterios lejos de los presupuestos divinos. ¿Cuántas veces hemos estado frente a esa disyuntiva? ¿Cuántas veces nos hemos tenido que enfrentar al hecho de decidir hacer la voluntad de Dios o hacer otra cosa, entendiendo que hacer la voluntad de Dios nos mete por una ruta de exigencias, a veces de pérdidas, de renuncias, de estrechez, de dolor? Y entonces solemos estar buscando alternativas, buscando caminos nuevos, y nos inventamos nuestras propias explicaciones, pero al final estamos renunciando a la voluntad de Dios, porque la cruz resultó ser una cosa insoportable. Semejante experiencia nosotros la encontramos en Pablo, ¿no? Yo lo voy ubicando en la perspectiva de cómo en la Biblia se va presentando el problema de la cruz. El apóstol Pablo, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, le tocó predicarle a una comunidad muy culta, la gente de Atenas, en Grecia. Eran personas de alto vuelo en el pensamiento, argumentos filosóficos extraordinarios. Y cuando llegó Pablo, pues se interesaron en escuchar esa elaboración filosófica que traía como nueva doctrina, como nuevo pensamiento. Pablo, cuando se presentó ante ellos, él no tuvo la libertad para hablarles de la cruz. Allí es donde se discute su mensaje a los atenienses. Él llegó al mensaje de la resurrección de los muertos, pero no hizo mención de la cruz. No explicó que en su filosofía
en su argumento religioso, su líder religioso obtuvo su victoria siendo crucificado, siendo colocado en una cruz, porque esa cruz tiene un gran valor en la fe que él estaba predicando. Él no tuvo libertad para hablarles eso, porque de hecho pensó que era muy difícil que ellos pudieran entenderlo. Y por eso nosotros vemos ese cuidado que él tuvo en identificar la enorme distancia que hay entre el cristianismo y el paganismo. Pues al hablar de Jesús no se atreve a nombrar la cruz y solo lo presenta como un varón, dice Hechos 17:31, a quien designó Dios, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Noten que hay una condición muy calculada de Pablo. No voy a hablar de la cruz. Con los atenienses no voy a hablar de la cruz. ¿Ya? No conviene que yo tire el mensaje por allí, porque voy a tener la resistencia de ellos debido a que en su filosofía, en su argumentación, a ellos les va a quedar difícil aceptar que un argumento filosófico existencial válido para los seres humanos tenga como punto central una cruz, y que se considere que la cruz es el territorio de la victoria. Noten entonces que esa dificultad de Pablo no está lejos de las dificultades que nosotros encontramos para asimilar la cruz, ya no como concepto, sino como territorio de práctica para nosotros. Luego él dice en su carta a los Corintios, lo que leíamos al comienzo del culto: predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Es decir, eso es inaceptable para unos y para otros. Pablo termina identificando la grandeza del misterio de la cruz, y por eso a continuación declara en los términos de primera a los Corintios 1, 24 y 25, estoy leyendo otra versión, la Biblia Cantera Iglesias, donde dice: mas para los que han sido llamados, judíos y griegos, un Mesías, fuerza de Dios y sabiduría de Dios, pues la locura de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Esta locura que nosotros creemos, aceptamos y predicamos, y que identifica nuestra salvación, es la locura de Dios, que se convierte en el argumento más sabio que ha existido sobre la tierra. Y que hoy nosotros, al entenderlo y al ubicarnos en razón a su criterio, hemos descubierto el sentido de esta vida que ninguna otra cosa nos lo pudo dar. La cruz de Cristo Jesús, su experiencia, sus resultados, hermanos míos, son las cosas que están fundamentando nuestra manera de vivir. Y todo lo que vivimos lo interpretamos a partir de esa experiencia que le da una visión objetiva a todas las situaciones de la vida por las que nosotros tenemos que cruzar en este mundo. Desde la cruz se vive
el bienestar, desde la cruz se viven las cosas feas. Y cuando yo coloco la cruz como centro de referencia para las condiciones de mi vida, yo tengo la oportunidad de no confundirme, no enredarme y no estar buscando soluciones que no vienen de Dios, porque Dios me señala ese territorio como un territorio donde se me dan todas las posibilidades para sacar adelante mi vida y no quedar postrado viviendo una cantidad de cosas, pero sin llegar a la meta de la propuesta de Dios. Fíjese que es algo definitivo. Hoy igual tenemos dificultad para interpretar eso. La cruz no entra en el presupuesto de nuestra vida y hacemos todo el esfuerzo para que ella no aparezca nunca en el horizonte de nuestra existencia, aunque la Iglesia la entendió como un requisito básico y por eso colocó en boca de Jesús como demanda a sus discípulos. Yo quiero que ustedes observen este detalle. Mateo 16, 23. Mateo 16, 23. Mateo 16, 24, voy a leerlo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Yo quiero que ustedes observen el detalle. La cruz no había aparecido. La cruz apareció en el Calvario. Los discípulos que estaban siendo enseñados por Jesús no tenían ni idea de la cruz y de la cruz como un territorio válido, como una figura metafórica o cualquier cosa de esas. Es decir, nadie en esa época colocaba la figura de la cruz como un territorio para vivir, cuando todo el mundo le huía a la cruz y todo el mundo consideraba la cruz como el lugar donde tenían que llegar los malos, los asesinos, los criminales, ¿ya? Las personas ajusticiadas por sus delitos. Entonces, ¿cómo Jesús se pone a hablarles a ellos de que tomen su cruz si la cruz no entra en el presupuesto del cristianismo, sino con la muerte de Jesús? ¿Qué quiere decir, hermanos míos? Que este texto es de origen de la vida de la iglesia, se origina en la vida de la iglesia. La iglesia ya entiende el valor de la cruz y la iglesia ya entiende el valor de la cruz no como el lugar donde Jesús murió simplemente, porque eso es lo que nosotros manejamos como argumento religioso, sino que la iglesia entiende el valor de la cruz como el lugar en el que nosotros debemos ubicar las condiciones de la vida nuestra en las que somos demandados, exigidos, y que la vida nos la propone como territorio para recibir de Dios todos los recursos necesarios para vencer, para superarnos, para resolver nuestras situaciones. ¿Qué les estoy diciendo? La iglesia entendió que ninguna persona es victoriosa en este mundo como debe ser si le da la espalda al reto de enfrentar sus dificultades, de enfrentar sus conflictos desde el territorio, primero, de la obediencia a Dios. Es decir,
aceptar que esas situaciones duras, que esas situaciones complicadas, para vencerlas se necesita sostenerse en esa posición de las personas que le creen a Dios sus razones y que hacen de su vida un territorio de obediencia a la voluntad de Dios y que enfrentan todo, no importa por donde tengan que pasar, sin renunciar a hacer lo que correctamente deben hacer. ¿Ya? Esa es la idea de la gran enseñanza que la Iglesia tomó a partir de la cruz. Nadie que por huirle a las dificultades que coloca la vida o que da la vida como un hecho natural, ¿ya?, dentro de los planteamientos de una vida recta, de una vida justa, nadie que en razón a esas dificultades decide torcerse y tomar caminos que no correspondan al conocimiento de Dios que tiene, nadie termina siendo victorioso en la vida, en la propuesta de Dios. Nadie llega hasta el punto de que salga vencedor de sus condiciones y al final adquiere el resultado maravilloso de la vida eterna. Nadie que se tuerce por miedo, nadie que decide buscar un camino que lo libre del dolor o lo libre de la dificultad o lo libre de la situación conflictiva, nadie que se esconda porque no quiere enfrentar el reto que la vida le presenta desde la forma honesta, limpia y correcta, termina siendo vencedor desde la perspectiva cristiana. Oigan lo que estoy diciendo. Esa es la cruz. Esa es la cruz. Por eso la Iglesia coloca en boca de Jesús esa expresión: si alguno quiere venir en pos de mí, renuncie al hecho de hacer las cosas como le resultan simplemente cómodas y acepte la cruz que se le presenta en la vida. Y dice Jesús: y sígame. ¿Por qué? Porque si no acepta su cruz, no puede convertirse en alguien que pueda entender esto, que es el cristianismo que parte de mi experiencia, de mi forma de ser, de mi forma de vivir. Espero que me estén entendiendo la idea. Espero que me estén entendiendo la idea. Usted tiene hoy muchos retos. Usted está viviendo encrucijadas. Yo creo que muchos están viviendo encrucijadas, momentos críticos, duros, en sus negocios, en sus trabajos, en sus relaciones, en los espacios familiares. Muchos están viviendo esas cosas en donde dice: debo tomar una decisión, debo asumir una posición. Y cuando se encuentran en esos momentos críticos, se les presentan las alternativas. Y las alternativas tienen que ver o con hacer lo correcto, de acuerdo a la claridad que tienen, ¿ya? Porque tenemos un mínimo de claridad y entonces se nos presenta como posibilidad hacer lo que se debe hacer de acuerdo a esa claridad de lo correcto, que conozco muchas cosas de la voluntad de Dios, de lo que Dios me dice que debo hacer yo, lo que Dios plantea que debo tomar yo como medida, como posición en la vida. Pero sé que al hacerlo, me tengo que enfrentar a cosas que duelen. Por ejemplo, me tengo que enfrentar a la resistencia de mucha gente que, siendo gente ligada a mi vida, me está condicionando para que
los presupuestos del mandamiento de Dios, la propuesta de Dios a través de su palabra, no sea precisamente lo que yo decida, porque eso va contra los intereses de esas personas, que muchas veces son personas preciosas para mí, muy valiosas, muy significativas. Y entonces, mi decisión para ajustarme a lo correcto ya me hace presentir el dolor, ya me hace ver que arriesgo las posibilidades de mi comodidad, que me enfrento a condiciones en donde sé que voy a perder el afecto de la gente, voy a perder, por ejemplo, si es en relación con los negocios, voy a perder posibilidades de buenas ganancias porque tengo que hacer las cosas correctas, legales, honestas. Y tengo la alternativa de hacer otras cosas que todo el mundo las hace y garantizo evitar ese sufrimiento que da el no ganar lo que se tiene que ganar o lo que se espera ganar. Ese arriesgarme a que por mi postura, por esa decisión que tomo, entonces me quiten el trabajo que me dan, porque tengo que ser consecuente con la claridad que tengo, que me ha llegado, y al ser consecuente yo tengo que decirle a las personas, yo no participo de eso, yo no me meto con eso, y entonces me van a decir, bueno, o eso o se va. Y entonces yo ya de antemano sé lo que viene. En muchas ocasiones, el que se demore para conseguir un nuevo trabajo, escasez en la casa, limitaciones, todo como precio por mantenerme dentro de lo recto, de lo honesto, de lo limpio, según mi fe cristiana, según la voluntad de Dios. ¿Qué apareció allí? La cruz. Como le apareció a Jesús la cruz, en el horizonte de su vida apareció la cruz y Jesús tenía alternativas. Claro que tenía alternativas. Jesús pudo decidir otra cosa. Jesús pudo decir, y yo no tengo por qué romper con mi bienestar aceptando esto de seguir insistiendo con esta verdad frente a la gente que tiene la religión como un negocio, los líderes de la religión de Israel, y que sienten que yo les estoy haciendo contrapeso. Yo mejor renuncio a esto, me salgo, me voy para otra parte y vivo mi vida normal. Jesús tenía alternativas, pero decidió la cruz porque entendió que era lo correcto, porque entendió que a Dios no se renuncia por comodidad, porque entendió que no importa lo que se pierda en este mundo, la ganancia por excelencia es hacer la voluntad de Dios. Y Jesús se puso de frente a ese reto sin renunciar a sus principios, y la cruz terminó siendo el territorio donde Él acabó su vida en este mundo en una gran pérdida, en una bobada, porque qué decisión tan loca, tan boba. Pudo hacer mejores cosas, tenía mejores oportunidades. ¡Qué insensatez! Y sucede que la cruz se convirtió en el territorio de la sabiduría,
en el territorio de la suficiencia, porque después de morir en la cruz, Jesús recibió un poder que nadie había tenido en este mundo, que lo levantó de los muertos y lo subió a la diestra de Dios. Aleluya. Eso es. Eso es. ¿Por qué razón, desde el punto de vista espiritual, la gente llamada cristiana, la gente evangélica o católica, porque todos nos definimos como cristianos, ¿por qué nunca son victoriosos espiritualmente? ¿Ya? ¿Por qué razón las personas terminan viviendo dentro de condiciones que los aleja totalmente de los espacios de la paz, del gozo, la consolación, la fortaleza, el poder de Dios para vivir la vida, que llegan como consecuencia del respaldo de Dios a una vida correctamente vivida? ¿Por qué? ¿Por qué todo el tiempo estamos afectados por las condiciones negativas de este mundo alrededor de decisiones nuestras en las que todo el tiempo estamos decidiendo, buscando las cosas fáciles, las cosas cómodas, las cosas que no nos demandan extremadamente, las cosas que no nos comprometen la vida alrededor de valores y de principios, y entonces vivimos acomodándonos a las condiciones que favorezcan a nuestros intereses físicos en este mundo? Pero desde el punto de vista espiritual no hay victoria. Y desde el punto de vista existencial, al final, nosotros tenemos una vida común igual a la de todo el mundo, sometido al régimen de las demandas comunes que hay y permitiendo que la gente o todo el mundo haga con nosotros lo que les provoque, porque nos sometemos al régimen del que nos garantiza las comodidades y no del que nos demanda una vida de valores y de principios, de patrones, de exigencia existencial, al punto de que nos tengamos que ver vistos enfrentados a las costumbres, las tradiciones de una cultura, de unas familias, de unos ambientes sociales, de unos ambientes laborales, para poder asumir la vida según la voluntad de Dios. No hay victoria, porque la cruz es algo a lo que se renuncia. ¿Ya? La cruz es algo que no se asume. La cruz es algo que no se acepta. Y no podemos llegar hasta el tipo de experiencia donde nosotros veamos el poder de Dios haciendo maravillas en la vida nuestra. Es que a lo que quiero llevarlos es al hecho de que Jesús resucita de los muertos en virtud de su decisión de hacer la voluntad de Dios en la cruz del Calvario, y el poder que resucitó a Cristo de los muertos, la Biblia dice que ese poder no existía en esta tierra, que es un poder enorme, incomparable. Eso que usted va a vivir después de que enfrente las condiciones contradictorias de la vida, en obediencia a la voluntad de Dios, sometido al régimen de la voluntad de Dios, al costo de lo que sea, al costo de lo que sea. Eso que usted va a vivir como efecto del poder de Dios le va a dejar ver que el cristianismo es un territorio tan grande, tan suficiente y tan poderoso que no hay fuerza de este mundo que lo resista. Pero es una vivencia suya. Eso lo tiene que vivir usted. Cuando usted sea capaz de enfrentar lo que sea, haciendo la voluntad de Dios. Aleluya.
Espero que me hayan entendido la idea. Piensen ustedes que en el argumento de Jesús, nosotros vemos en Mateo 16, en el versículo, ese texto que sigue después de la reconvención de Pedro, porque Pedro le dice a Jesús, Señor, ten compasión de ti, versículo 22. En ninguna manera esto te acontezca, cuando él le dice que debe ir a padecer todo hasta morir. Y Pedro le dice que eso no te vaya a suceder a ti. Hay una expresión en el texto original donde al leerlo diría así: Dios te libre, Señor. Esa sería la traducción. Dios te libre, Señor. No te sucederá tal cosa. Dios te libre. La frase muy nuestra, ¿no? Muy típica nuestra, porque no es ten compasión de ti. Esa expresión de Reina Valera no es. Es Dios te libre. Porque mete un dicho. Que Dios te guarde de pasar por eso. Que Dios no te permita que tengas que pasar por eso. Que no te vaya a suceder eso nunca. ¿Ven ustedes? Y Jesús les dijo, es necesario. Eso es necesario. ¿Ya? Yo no les estoy diciendo que he optado por un camino en virtud de ese espíritu de persona que le gusta sufrir. No, a mí no me gusta sufrir, pero es necesario que yo tenga que pasar por allí. ¿Por qué? Porque yo no puedo actuar poniéndome de acuerdo con los enemigos de Dios, y si los tengo que enfrentar, es enfrentarlo. Me va a exponer, voy a perder, voy a morir, ya entendí que eso va a pasar y no me queda alternativa, se los anuncio para que ustedes vayan preparando, porque yo me voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. ¿Ve? Cuando Pedro le dice eso a Jesús, dice la Biblia que Jesús entonces le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Es decir, opositor. Un buen deseo de Pedro lo ve Jesús como resistencia, porque lo debilita. Como debilita muchas cosas que nosotros le decimos a la gente, tratando de sacarlos de la voluntad de Dios, para que no enfrenten las dificultades. En cambio de decirle, Dios lo va a ayudar, Dios está con usted, le decimos, ¿usted por qué se mete por ese camino? Le decimos, es que usted no necesita hacer eso. Pero es que si no hago eso, entonces estoy de acuerdo con cosas que no son correctas y participo de un delito. ¡Ah! Eso Dios sabe, su sinceridad de corazón. No se ponga a comportarse de esa manera extremista. ¿Va a perder su trabajo? ¿Va a perder su oportunidad? A muchos hombres que quieren ser cristianos les dicen, ¿usted va a perder a su esposa? A muchas mujeres que quieren ser cristianas les dicen, ¿usted va a perder a su esposo? ¿No ve que a él no le gusta el evangelio? ¿No ve que él no está de acuerdo? Y se plantean una cantidad de cosas en donde a la gente se le reduce, se le acobarda y no se le dice, probablemente, tomando usted esta decisión firme de sostenerse en la fe, mañana usted va a salvar su matrimonio. Su matrimonio se va a salvar por este camino, no por el camino de darle la espalda a Dios para garantizar intereses suyos en este mundo. Fíjense ustedes que esa es la cruz. Ese es el mensaje de la cruz. Y muchas veces cuando uno habla así,
a la misma gente de la iglesia le incomoda y comienzan a decirle, es que eso no es así, eso no es así, usted no tiene por qué tomar esas decisiones, usted no tiene por qué actuar así. Y sucede que eso le está diciendo Pedro a Jesús, y Jesús le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Ven? Puntos críticos de la cruz. Por eso quiero dejar hasta allí la reflexión para que usted comience a pensar qué es lo que lo está moviendo a tomar ese tipo de decisiones que usted está tomando alrededor de su experiencia de vida. Si lo mueve la verdad conocida, si lo mueve la claridad objetiva de los valores, porque puede ser que usted no conozca mucha Biblia, pero conoce de valores y sabe qué es lo correcto, sabe qué es lo honesto, sabe qué es lo limpio. Lo está moviendo el hecho de garantizarse cosas en esta vida, incluyendo su propia comodidad, o lo está moviendo el hecho de ser correcto, honesto, limpio, de ser una persona que actúa conforme a los valores superiores que tiene, esos valores de crianza que usted recibió en su casa, que muchas veces fueron cosas muy buenas. Sus padres, sus abuelos fueron personas rectas, de palabras, de honestidad. Y usted ahora está en esa encrucijada y usted dice, si sigo eso, según lo que en este mundo hay, pierdo mucho. Pero mi conciencia queda tranquila porque actúo con honestidad. ¿Qué lo está moviendo? ¿Está aceptando usted su cruz en función de la obediencia a Dios? ¿O usted está tomando medidas en las que juega de acuerdo a las conveniencias sin respetar los valores de fondo? De eso va a depender que Dios intervenga en la vida suya. De eso va a depender que mañana usted descubra cómo Dios levanta lo que está caído, cómo Dios restituye lo que se ha perdido, cómo Dios es capaz de salvar, de redimir, de construir, cómo Dios es capaz de dar unas motivaciones para la vida que superan lo común y cómo Dios al final le va a dar la vida eterna. De esa decisión que usted esté tomando. Por eso yo quiero pedirle a usted, si necesita ayuda hoy, a esta hora necesita ayuda para la decisión que usted debe tomar o el cambio que debe hacer a la decisión que tomó porque ahora entendió que no era por allí por donde la tomó, pero se le complica porque aparece una cruz y esa cruz es difícil enfrentarla y manejarla. Y si usted cree que necesita ayuda especial de parte de Dios porque Jesús la necesitó y la buscó y Dios se la dio en Getsemaní. Si usted cree que necesita esa ayuda, yo le voy a hacer una invitación. Le voy a hacer una invitación. Venga acá, acérquese acá adelante. Le voy a pedir que se acerque acá y nosotros vamos a orar por usted. Porque hoy va a comenzar usted la victoria aceptando la cruz, no como el hecho trágico donde la vida se le va a perder, sino donde usted va a rescatar por fin la vida, donde usted va a rescatar su familia, donde usted va a rescatar todas las cosas que tienen relación con la existencia suya, porque usted está metido en unos ambientes que no le están resolviendo nada de parte de Dios. Y en esta noche el Señor le está diciendo que venga acá porque Él quiere concederle a usted la oportunidad de la solución.
es probable que sean momentos especiales para tomar decisiones. Hoy que las cosas se presentan con esas características que usted las está viviendo. De hecho, es probable que en lo que se ha dado en la vida suya, ya usted por lo que ha vivido entiende que las cosas que están pasando no la están conduciendo hacia los espacios en los que los recursos especiales de Dios pueden expresarse a favor suyo. Por eso les pido el favor que se pongan de pie. Y si usted quiere venir a que se ore por usted, si usted quiere venir a que se le apoye espiritualmente, le pido el favor que se acerque. Vamos a hacer una oración por la vida suya. Le voy a pedir el favor al hermano, a los pastores que están aquí, que vengan. Vamos, hermanos míos, a orar y vamos a usar todos los recursos espirituales a favor de la vida de mis hermanos que han venido hoy a recibir este recurso de Dios para el bienestar de sus vidas. Oremos todos, hermanos míos. Padre eterno, te doy gracias por tu misericordia, por tu poder, por la manifestación de tu amor, Señor, afectando la vida de mis hermanos. Colocando tus manos sobre ellos, Señor, estamos demandando de ti la intervención especial tuya para darles soluciones, salidas, Señor, alternativas a esa necesidad que les aqueja la vida, que les impide, Señor, tomar decisiones de fondo, decisiones válidas de orden espiritual. En el nombre de Jesucristo los declaro victoriosos, Señor, en las condiciones de su experiencia personal. Aquí estás, Señor, perfeccionando tú todo aquello que fuera del alcance de ellos está. Todas aquellas cosas que no pueden ellos, Señor, afectar por sus limitaciones, Señor, en el nombre de Jesucristo, los declaro victoriosos en esta experiencia a la que se enfrentan, Señor, porque sé que tú eres un Dios poderoso, un Dios especial que manifiesta su grandeza, Señor, en las soluciones de la vida, Señor, que los aqueja, que les impide, Señor, vivir verdaderas experiencias espirituales con soluciones auténticas, Señor, soluciones definitivas, Señor, donde el poder tuyo expresa su buena voluntad. En el nombre de Jesucristo, gracias, Padre Santo, por lo que haces en cada vida, por lo que estás haciendo en cada persona, en cada condición, en cada experiencia. Gracias, Dios mío, porque estás obrando tus maravillas de manera especial en el corazón de cada uno de mis hermanos y estás llegando a cada vida, Señor, en detalle, Señor, resolviendo cada una de estas condiciones que les afecta, que les impide las soluciones espirituales definitivas, Señor. En el nombre glorioso de Jesucristo, gracias por lo que haces en mis hermanos. Gracias por lo que perfeccionas en cada uno de ellos, Señor. Gracias porque tu grandeza se expresa para bienestar de sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya. No le tenga miedo. No le tenga miedo a la cruz. No. A ver, ahora sí. No le tema a la cruz. La cruz es un lugar de soluciones. Es un territorio en el que Dios perfecciona las soluciones para la vida suya. Solo que le está demandando Él que no capitule, que no acepte propuestas para hacer las cosas
más cómodas, pero fuera de la voluntad de Él. Que se exponga, se arriesgue, aunque le digan a usted que va a perder, acepte la cruz, que la cruz es el lugar de la victoria cristiana. Que Dios nos ayude a actuar consecuente con esto. Dios les bendiga a todos. Salúdense unos a otros.